Enterré a mi marido hace 6 meses y sin embargo, ayer lo vi vivo. Había pasado toda la mañana de pie frente a nuestro panteón familiar de mármol blanco a las afueras de Valencia. Me quedé allí hasta que mis piernas se entumecieron por completo, hasta que la piedra fría bajo mis dedos temblorosos me pareció más cálida que mi propia piel. Habían sido 6 meses de mañanas despertando en un silencio sepulcral, 6 meses de noches aferrándome al lado vacío de la cama en nuestra gran villa frente al Mediterráneo, el lugar donde Alejandro solía dormir. 6 meses intentando aprender a respirar de nuevo sin él después de aquel fatídico accidente en la carretera de Madrid. El coche en llamas, el ataúd cerrado, 40 años de matrimonio reducidos a cenizas y a un nombre grabado con letras doradas sobre el mármol. O al menos, eso era lo que yo creía. Aquella tarde decidí ir al mercado central. El luto y la tristeza, por profundos que sean, no te eximen de la obligación de llenar la nevera vacía. Recuerdo estar caminando bajo la inmensa cúpula de cristal y hierro del mercado. El aire olía a pimentón ahumado, a marisco fresco y a cítricos. Observaba los coloridos puestos de jamón y especias, pensando en lo cruel y extraño que resulta ver que el mundo sigue girando con tanta normalidad cuando tu propia vida se ha detenido por completo. Me acerqué a un estante para coger una botella de aceite de oliva virgen extra de primera presión, la marca que siempre usábamos en casa, y justo en ese momento lo escuché, su voz. No era un grito, no estaba pronunciando mi nombre, era simplemente un murmullo cotidiano arrastrado por la costumbre, una tos seca y breve seguida de una queja en voz baja sobre los precios. Madre mía, a este paso el azafrán nos va a costar más que el oro. Ese tono exacto, esa cadencia grave e inconfundible que había escuchado durante 4 décadas, el mismo sonido que solía llegar desde la cocina mientras él leía el periódico los domingos por la mañana, el sonido que juré ante Dios que jamás volvería a escuchar. Mi mano se congeló en el aire, a escasos centímetros de la botella. Me giré lentamente. Mi corazón ya golpeaba contra mi pecho con una violencia salvaje, como si mi cuerpo, instintivamente, hubiera reconocido la verdad mucho antes de que mi mente racional pudiera aceptarla. Y allí estaba él, a 3 puestos de distancia, sosteniendo una pequeña cesta de mimbre, comparando las etiquetas de unos frascos de aceitunas con esa concentración tan característica suya. Alejandro. Los mismos hombros anchos, ahora ligeramente encorvados por el peso de los años, el mismo cabello plateado que siempre se negaba a quedar peinado hacia atrás, el hombre que yo había enterrado, el hombre por el que había llorado hasta secarme por dentro. La botella de cristal se escurrió de mis manos, chocó contra el suelo de baldosas antiguas y se hizo añicos. El aceite dorado y espeso se esparció por el suelo como si fuera sangre brillante. La gente a mi alrededor jadeó asustada. Alguien, un vendedor, preguntó: «Señora, ¿se encuentra bien?». Pero yo no respondí. Mis pies ya se estaban moviendo por inercia hacia él. «¡Alejandro!», grité. Mi voz se quebró, rasgando mi garganta al salir. «¡Alejandro! Soy yo, Valeria». Él se giró. Por un segundo, terrible y lleno de una esperanza agónica, esperé el reconocimiento, esperé la culpa, esperé que su rostro se iluminara como siempre lo hacía al verme. Pero en lugar de eso, me miró con una confusión absoluta, una confusión escalofriantemente genuina. «Lo siento mucho, señora», dijo lentamente, articulando cada palabra con cuidado, como si le hablara a una anciana frágil y desorientada. «Creo que me confunde con otra persona». Esas palabras golpearon mi alma con más fuerza que la propia visión de su rostro vivo. ¿Confundida? Como si 40 años de vida compartida pudieran ser un error. Como si yo no hubiera memorizado cada línea, cada arruga de su cara en la oscuridad de nuestra habitación. «No»,
susurré, dando un paso más hacia él, ignorando los cristales rotos bajo mis zapatos. «No, Alejandro, soy yo, tu esposa». Él dio un paso atrás. Ese movimiento de rechazo me dolió más que cualquier otra cosa. Mi Alejandro nunca retrocedía ante mí, ni una sola vez, ni siquiera durante nuestras peores discusiones. «Mi nombre es Mateo», dijo con firmeza, aunque su voz mantenía un tono amable. «Mateo Vargas. No la conozco de nada. Debe estar pasando por un momento muy difícil». Levantó la mano izquierda en un gesto para pedirme calma, y fue entonces cuando lo vi. Mis ojos se clavaron en el dorso de su mano. Allí estaba, la cicatriz blanca, hundida y en forma de media luna, la misma cicatriz que se hizo a los 20 años con una sierra en el taller de carpintería de su abuelo, la misma cicatriz que yo solía acariciar distraídamente cuando paseábamos de la mano por la playa de la Malvarrosa. Un hermano gemelo no comparte cicatrices. Un extraño no lleva tallada en su piel la historia de mi juventud. El estómago me dio un vuelco brutal. Un abismo se abrió bajo mis pies. «Tengo que irme, señora. Que se mejore», murmuró rápidamente, apartando la mirada. Se dio la vuelta con prisa y desapareció entre la multitud del mercado, dejándome allí, temblando como una hoja, mientras un empleado limpiaba el desastre a mis pies y los curiosos evitaban mirarme a los ojos. Mientras lo veía alejarse, un pensamiento comenzó a gritar en mi cabeza, mucho más fuerte de lo que mi dolor había gritado jamás. Si mi marido estaba vivo, caminando libremente bajo el sol de Valencia, ¿quién demonios estaba enterrado en nuestro panteón? Y sea cual sea la respuesta, supe en ese preciso instante que mi vida se iba a romper en pedazos de maneras que aún no podía ni siquiera imaginar. Antes de continuar con esta historia, con este largo viaje hacia la verdad, me gustaría detener un momento el tiempo para preguntarles algo. ¿Desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo me están escuchando hoy? Déjenlo escrito en los comentarios. Las historias nos conectan, sin importar lo lejos que estemos. Y créanme, lo que estoy a punto de contarles en la siguiente parte desafiará todo lo que creen saber sobre la confianza. Cualquier otra persona en mi lugar habría salido corriendo de aquel mercado. Debería haberme marchado a casa, cerrar la puerta con llave y convencerme a mí misma de que el dolor y el luto, finalmente, me habían vuelto loca. Habría sido lo más fácil, lo más limpio, pero no me fui. Me quedé oculta tras una columna de hierro forjado, observándolo desde la distancia mientras pagaba sus compras en la caja. Pagó en efectivo. Me fijé en ese detalle porque mi Alejandro siempre usaba tarjetas de crédito y odiaba llevar monedas en los bolsillos. Pero este hombre no. Este hombre dobló los billetes con una lentitud meticulosa, alisando los bordes con el pulgar, exactamente de la misma forma en que mi marido lo hacía cuando le daban el cambio en algún peaje. Mi pecho estaba tan oprimido que cada respiración me arañaba los pulmones. Cuando empujó su carrito hacia la salida del mercado, mis pies se movieron sin pedirme permiso. Lo seguí. Me sentía ridícula, desesperada y al mismo tiempo más despierta que en los últimos 6 meses. Al salir, la brillante luz del sol valenciano me golpeó el rostro. Lo vi guardar las bolsas en un viejo Seat Ibiza de color azul desteñido por los años, con una holladura en la puerta trasera. No era el lujoso Audi que Alejandro conducía, el coche que enceraba con orgullo cada domingo. Y sin embargo, la forma en que acomodó la compra en el maletero era inconfundible. Los artículos pesados primero, el pan crujiente arriba, los huevos al final. Memoricé la matrícula sin darme cuenta. Arrancó el motor y se alejó. Corrí hacia mi coche, el Volvo seguro y robusto que él mismo me había comprado años atrás, repitiéndome que quería que yo siempre estuviera protegida. Y así comenzó la persecución. Me mantuve a 3 o 4 coches de distancia.
lo suficientemente cerca para no perderlo en el tráfico, lo bastante lejos para ser un fantasma en su espejo retrovisor. Tomamos la autopista AP7 hacia el sur. El mar Mediterráneo brillaba a nuestra izquierda, azul e indiferente a la tormenta que se desataba dentro de mi coche. Condujimos durante más de 100 kilómetros, dejando atrás Valencia, adentrándonos en la provincia de Alicante, hasta llegar a un pequeño y tranquilo pueblo costero. Él redujo la velocidad y giró hacia una calle estrecha, bordeada de naranjos y muros bajos. Aparcó frente a una modesta casa encalada de blanco. Tenía azulejos azules en el porche y una enredadera de bugambilla fucsia que caía sobre la puerta principal. Se bajó con las bolsas, y entonces la puerta se abrió. Apareció una mujer. Tenía unos 50 años, quizás una década más joven que yo. Llevaba el pelo oscuro recogido en una trenza suelta, sin maquillaje, vestida con un jersey de lana que parecía cómodo, habitado. Ella sonrió al verlo. No fue una sonrisa de cortesía, fue una sonrisa de profunda familiaridad. Se inclinó y lo besó en los labios. Mi visión se volvió borrosa. Mis manos apretaron el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Ella le quitó una de las bolsas, hablándole en voz baja. No podía escuchar las palabras, pero reconocí la intimidad, la facilidad, el consuelo de las rutinas compartidas. De pronto, 2 niños salieron corriendo de la casa, un niño y una niña de unos 10 años. Corrieron directamente hacia él con los brazos abiertos. «¡Abuelo!», gritó la niña. «¿Trajiste el azafrán para la paella del domingo?». Él soltó una carcajada. Esa risa. El sonido me golpeó con la brutalidad de un impacto físico. Cálida, ligeramente torcida, resonando en el aire salado. La risa que llenó nuestra casa durante 40 años. La risa que creí que la muerte me había robado para siempre. Se agachó, dejando que los niños se colgaran del cuello, balanceando las bolsas con esa destreza que solo da la práctica. La mujer los observaba, sonriendo, con una mano apoyada suavemente en su espalda. Entraron todos juntos, y la pesada puerta de madera se cerró. Me quedé congelada en mi coche, aparcada a media avanza de distancia. El sol de la tarde entraba por el parabrisas, calentando mi rostro inmóvil. Solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. No estaba sollozando, no me faltaba el aire. Eran simplemente lágrimas frías y constantes deslizándose por mis mejillas. 40 años de matrimonio, 6 meses de luto absoluto, noches enteras susurrando su nombre a la oscuridad. Y él estaba ahí, vivo, riendo, sosteniendo a unos nietos que no llevaban mi sangre. Saqué el teléfono de mi bolso con manos temblorosas y empecé a tomar fotos. La casa, el viejo Seat Ibiza, el número en la fachada. Cuando la luz del sol comenzó a desvanecerse, tiñendo el cielo de púrpura, encendí el motor y regresé a Valencia. No recuerdo el viaje de regreso. Solo recuerdo estar sentada en la inmensa y vacía cocina de mi chalet a las 3 de la madrugada. El resto de la casa había sido devorado por las sombras. Mi teléfono brillaba sobre la encimera, junto a viejos álbumes de fotos abiertos como pruebas en la escena de un crimen. Amplié las fotos que había tomado esa misma tarde. Su perfil, la cicatriz de su mano. Luego miré nuestras fotos del pasado. El día de nuestra boda en la catedral, su primer mechón de pelo gris, una foto en la playa donde se veía esa misma cicatriz en su mano. Cada detalle encajaba a la perfección. Estas no eran invenciones del dolor, eran hechos tallados por el tiempo. A las 3:40 de la madrugada, dejé de dar vueltas en el salón y cogí el teléfono. Llamé a mi hijo. Sonó 1, 2, 3 veces y al cuarto tono, Diego respondió. Su voz estaba áspera, espesa por el sueño. «Mamá, ¿sabes qué hora es?» «Necesito que vengas a casa ahora mismo, Diego», dije. Hubo una pausa al otro lado de la línea.
«Mamá, es de madrugada. ¿Ha pasado algo?» «Sí», respondí con una calma que me asustó a mí misma. «Ha pasado algo». Otra pausa, más larga esta vez. Escuché cómo se sentaba en la cama. «Mamá, si esto vuelve a ser sobre papá, ya hablamos de esto. Has pasado por mucho. El luto te hace imaginar cosas». «Lo vi ayer, Diego. Vi a tu padre. Está vivo». Silencio. Luego una respiración aguda, controlada, demasiado controlada. «Mamá, ¿te has tomado tu medicación para dormir?» Lo seguí hasta Alicante, Diego. Vi dónde vive. Vi a su nueva familia. Mi voz no tembló en absoluto, y creo que eso fue lo que más lo aterrorizó. «Quédate ahí», dijo, finalmente, con un tono extrañamente oscuro. «No hagas nada. Voy para allá». La llamada terminó. Me acerqué al espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras profundas y un rostro envejecido. Pero sus ojos ya no eran los de una viuda. Eran los ojos de alguien que estaba a punto de desenterrar el infierno. Cuando Diego llegó a mi chalet 40 minutos después, no llamó al timbre. Usó su propia llave, entrando con la misma prisa con la que solía hacerlo cuando era un adolescente que volvía tarde a casa. Me encontró en la cocina, sentada frente a la isla de mármol. La tenue luz de la campana extractora iluminaba las fotografías esparcidas. «Mamá», dijo con voz ronca, «¿qué está pasando?» No respondí con palabras. Simplemente deslicé mi teléfono sobre el mármol frío hacia él. Lo observé mientras deslizaba el dedo por la pantalla. Al principio vi confusión en sus ojos, pero duró apenas un segundo. Luego vi incredulidad y finalmente vi algo más: terror. Tragó saliva con dificultad y dejó el teléfono en la mesa. «Se parece mucho a papá, mamá», murmuró, evitando mirarme a los ojos. «Pero la gente se parece. Son coincidencias crueles, nada más». «¿Viste su mano, Diego?», pregunté. La cicatriz de la sierra, el viejo Seat en el que cargaba la compra. Diego se frotó el rostro con desesperación. «Mamá, por Dios, enterramos a papá hace 6 meses. Tú estabas allí, yo estaba allí. El accidente fue en la autovía. Un ataúd cerrado», lo interrumpí con un susurro gélido. Él apartó la mirada. «Nos dijeron que era lo mejor», replicó, con la voz temblando. «El coche ardió, mamá. ¿Llegaste a ver su cuerpo en el tanatorio?» Su mandíbula se tensó. «No, yo tampoco». El aire en la cocina de repente se volvió irrespirable. Me puse en pie. «Quiero volver allí. Quiero que me lleves a Alicante ahora mismo». «Mamá, esto es una locura. No es sano. ¿Vienes conmigo o conduzco yo sola en mitad de la noche?» Él dudó. Dudó lo suficiente como para que la primera grieta de la verdad empezara a romper su fachada. «De acuerdo», dijo finalmente. «Iremos. Te demostraré que no es él para que puedas dejar esto de una vez». Hicimos el viaje en un silencio sepulcral. La autopista estaba desierta. Cuando giramos hacia la estrecha calle de los Naranjos y la casa de los azulejos azules, mi corazón volvió a acelerarse. «Aparca aquí», ordené. Nos quedamos allí, en el coche de Diego, con el motor apagado. Eran casi las 5 de la mañana. Y entonces, la puerta de la casa se abrió. Un hombre salió al porche. Llevaba una bata oscura y encendió un puro. La brasa anaranjada iluminó su rostro en la penumbra. Diego se inclinó hacia adelante. El color abandonó su rostro por completo. Sus manos soltaron el volante. Cuando miré a mi hijo, las lágrimas ya estaban corriendo por sus mejillas. «Mamá», susurró, y su voz se rompió en un sollozo asfixiado. En ese preciso instante, supe que la verdad finalmente lo había aplastado. Diego dejó caer la frente contra el volante. Sus hombros temblaban.
Esto no era luto, esto era el colapso absoluto de la culpa. «Lo siento, mamá», murmuró. «Dios mío, lo siento tanto». Esas palabras aterrizaron en mi pecho con una claridad aterradora. «Dímelo», exigí. Mi voz sonaba distante. «Dímelo ahora mismo, Diego». Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban en carne viva. «Papá no murió en ese accidente», soltó de golpe. «Tenía otra familia, mamá, durante más de 20 años. Esa mujer, Lucía, vivía con ella parte del tiempo». Miré fijamente a la calle vacía. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?» 3 años, confesó mi hijo. «Lo descubrí en los libros de contabilidad de la naviera Vargas. 2 vidas, mamá». «Y no dijiste nada», murmuré. «Me rogó que no lo hiciera», lloró Diego. «Dijo que si te enterabas, le quitarías la mitad de todo en el divorcio. Los barcos, el puerto, todo lo que él construyó. Todo lo que construimos juntos», lo corregí con frialdad. «Hace 6 meses vino con un plan. Dijo que quería estar con Lucía para siempre. Decidió que sería más fácil si todos creían que había muerto». Mis manos comenzaron a temblar. «¿Más fácil para quién, Diego?» «Para él», susurró. «Y para mí. Si moría, el control de la naviera pasaba a mí automáticamente. Él desvió su dinero bajo una identidad falsa. Pensé que así podría cuidar de ti, mamá». «¿Cómo lo fingió? El cuerpo en el coche, ¿de quién era?» Diego tragó saliva. Su voz apenas era un hilo de voz. «Era un hombre, un estibador del puerto con un cáncer terminal. No tenía familia aquí. Papá le pagó una fortuna a su familia en su país. Intercambiaron los registros dentales y provocaron el accidente. El hombre murió bajo el nombre de Alejandro Vargas». El mundo entero se inclinó a mi alrededor. Recordé el funeral en la catedral, donde lloré hasta desmayarme mientras la gente me decía lo fuerte que yo era. «Me dejaste enterrar a un extraño», dije, y mi voz cortó el aire como un cuchillo de hielo. «Me viste desmoronarme durante 6 meses, Diego». Diego se cubrió la cara con ambas manos. «Pensé que con el tiempo sanarías. Pensé que era más piadoso así». «¿Piadoso?». Me eché a reír, un sonido corto, seco, que asustó a mi propio hijo. «Me robasteis mi derecho a la verdad. Me robasteis mi duelo y lo reemplazasteis por una farsa espantosa». Cerré los ojos. Toda la debilidad que había sentido se evaporó. En su lugar quedó una claridad fría. «Llévame a casa», ordené. «Mamá, por favor». «Llévame a casa». Cuando llegamos al chalet, me bajé sin mirarlo. Una vez dentro, miré a mi alrededor. 40 años de lealtad absoluta. Todo había sido una actuación macabra orquestada por los 2 hombres que más amaba. Pero ahora que conocía la verdad, una cosa estaba clara. Había terminado mi papel de la viuda que llora en silencio. Lo que viniera a continuación no sería el perdón, sería el ajuste de cuentas. Durante 3 días no hice absolutamente nada. Ignoré las constantes llamadas de Diego. Lo vi aparcar su coche deportivo frente a la verja de mi chalet 2 veces desde la ventana del piso de arriba. Llamaba al timbre con desesperación. Yo me quedaba inmóvil, observándolo detrás de las cortinas, y lo veía marcharse cuando se daba cuenta de que no le iba a abrir. 40 años de lealtad como esposa y madre me habían entrenado para responder siempre, para apagar los fuegos, para arreglar los problemas de los hombres de mi vida. Pero esta vez elegí el silencio. No el silencio del miedo o la confusión, sino el silencio letal del cálculo. Dormí muy poco aquellas 3 noches.
pero ya no caminaba sin rumbo por los pasillos de la casa. Ya no había lágrimas. Algo en mi interior había hecho un clic definitivo. El luto se había consumido a sí mismo como un incendio forestal que arrasa con todo, dejando atrás únicamente una tierra fría, estéril y con una claridad absoluta. Repasé mentalmente cada palabra que Diego me había dicho en el coche. Un cadáver comprado, documentos médicos falsificados, dinero desviado, identidades borradas. Ya no estaba analizando esto como una esposa con el corazón roto, lo estaba analizando como un testigo. Lo que Alejandro y Diego habían hecho no era una simple traición familiar, era un delito, una conspiración criminal a gran escala. A la cuarta mañana me levanté antes del amanecer y supe exactamente lo que iba a hacer. Fui a mi inmenso vestidor de roble, saqué todas mis prendas negras, todo ese luto espeso y asfixiante que me había envuelto durante 6 meses y las tiré al suelo de mármol. Al fondo del armario, envuelto en plástico protector, encontré un vestido de seda rojo carmesí. Alejandro odiaba que me lo pusiera. Decía que llamaba demasiado la atención para una mujer de mi edad. Me lo puse. Me senté frente al espejo del tocador, encendí las luces y me pinté los labios de un rojo intenso y desafiante. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la viuda compungida que todo Valencia compadecía. Era una mujer mayor, sí, pero con una mirada afilada como el cristal roto. Estaba harta de llorar. Ahora era el momento de pensar. Esa misma mañana tomé el tren AVE de alta velocidad con destino a Madrid. No quería a ningún investigador local husmeando en Valencia, donde el apellido Vargas abría todas las puertas y compraba todos los silencios. En Madrid, caminé por el elegante paseo de la Castellana hasta llegar a un edificio de oficinas con fachada de cristal. 5ª planta, un cartel sobrio de bronce que rezaba Silva y Asociados, investigaciones financieras privadas. El hombre detrás del escritorio, el señor Silva, era un ex inspector de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Tenía unos 60 años, traje a medida y unos ojos astutos que te escrutaban como si fueras un documento forense. «Necesito encontrar a un fantasma, señor Silva», dije, sentándome sin esperar a que me lo ofreciera. Él se reclinó en su sillón de cuero. ¿Un fantasma que huye o un fantasma que se esconde, señora Vargas? Un fantasma que legalmente está muerto, respondí. Eso captó su absoluta atención. Le conté todo, no los sentimientos, no las décadas de matrimonio, sino los hechos puros y duros. El accidente en la autovía, el cadáver calcinado, el nombre de Mateo Vargas, la casa en Alicante, la mujer llamada Lucía y nuestra inmensa empresa, la Naviera Vargas. Le mostré las fotografías impresas que había tomado. Él escuchó en silencio tomando notas en una libreta negra. Cuando terminó, apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. «Señora Vargas, si lo que me cuenta es cierto y las pruebas iniciales apuntan a que lo es, esto va mucho más allá de un marido infiel. Estamos hablando de fraude de identidad, falsedad documental, profanación de cadáveres y muy probablemente evasión de capitales. Llevará tiempo y será muy caro», añadió, observándome fijamente. Saqué mi chequera de cuero y firmé una cantidad que habría hecho temblar a cualquier otra persona. «El dinero no es un problema», dije con frialdad. «No quiero sospechas, señor Silva. Quiero pruebas documentadas, cuentas bancarias en paraísos fiscales, registros de la propiedad, firmas falsificadas. Quiero la verdad sobre un papel, lista para ser entregada a un juez». Él sonrió levemente. «Considere lo hecho. Durante los siguientes 10 días viví en los márgenes de mi propia existencia. El investigador me llamó a finales de la 2ª semana. Su tono era grave. Volví a Madrid. La carpeta de cuero azul que Silva deslizó sobre la mesa hacia mí era gruesa, pesada. Contenía el peso exacto de la traición.
Había un certificado de nacimiento falso expedido en un ayuntamiento corrupto, años después de que mi marido supuestamente naciera. Pero lo peor estaba en la sección financiera. Alejandro no se había ido con las manos vacías. Había abierto cuentas opacas en Andorra bajo el nombre de Mateo Vargas. Casi 3 millones de euros habían sido transferidos desde las reservas de la naviera Vargas en los 8 meses previos al accidente. Y lo más desgarrador, lo que terminó de matar a la madre que había en mí, fue la última página. Los documentos de autorización bancaria para esos desvíos de capital llevaban una firma inconfundible, la de mi hijo, Diego. Diego no solo había descubierto el secreto y guardado silencio por miedo, él había sido el arquitecto financiero de la fuga de su padre. Él había facilitado el robo de mi propio patrimonio. Cerré lentamente la carpeta. «Excelente trabajo, señora Vargas». «Señora Vargas», dijo él, con un tono casi de compasión, «con esto puede hundirlos a ambos. Su hijo podría enfrentar penas graves de prisión». «Lo sé», respondí, poniéndome de pie y alisando mi vestido rojo. Mientras caminaba de regreso a la estación de Atocha para volver a Valencia, una paz extraña y profunda se apoderó de mí. Ya no se trataba de rabia ni de despecho. Se trataba de dignidad, de negarme a ser borrada de mi propia historia. Ellos pensaron que pasaría el resto de mis días regando flores marchitas sobre una tumba vacía. Pensaron que mi silencio frente a su crueldad significaba debilidad. Qué equivocados estaban. La tormenta no había pasado. Yo era la tormenta. No confronté a mi hijo de inmediato. Cualquier madre en mi situación habría corrido a gritarle, a exigirle explicaciones, a llorar sobre su pecho preguntando en qué momento se torció su alma. Pero la ira es un lujo que los débiles no pueden permitirse, y la venganza requiere la paciencia de un artesano. Regresé a Valencia con el dossier del investigador guardado bajo llave. A la mañana siguiente, contraté a una de las abogadas penalistas más implacables de la ciudad, una mujer brillante, especializada en la unidad de delincuencia económica y fiscal, la temida UDEF. Cuando leyó los documentos, me miró con una mezcla de respeto y horror. «Tenemos el rastro del dinero en Andorra, Valeria», me dijo ajustándose las gafas. «Pero para atarlo todo, para que tu hijo y tu marido no puedan alegar que fue un error administrativo, necesitamos una confesión. Necesitamos que admitan que planearon el fraude y la muerte falsa». «Yo conseguiré esa confesión», respondí sin dudar. Esa misma tarde llamé a Diego. «Hijo», murmuré. Ensayé mi voz frente al espejo hasta que sonó rota, frágil, imitando a perfección a la viuda desesperada que él creía que yo seguía siendo. «Estoy tan cansada, Diego. Ya no quiero pelear más. No quiero escándalos que hundan nuestra familia. Solo necesito entender todo esto para poder seguir adelante y perdonaros». Escuché un suspiro de alivio al otro lado del teléfono. Su arrogancia era su mayor debilidad. «Claro, mamá, lo que necesites saber. Te juro que todo lo que hice fue para protegerte a ti y a la naviera. Cenemos juntos mañana», le propuse, «en aquel restaurante de la Marina de Valencia que tanto te gusta». La noche siguiente, la brisa del Mediterráneo mecía los mástiles de los yates atracados en el puerto. Llegué al restaurante con mi vestido rojo y un elegante bolso de cuero negro. Dentro del bolso, cosida en el forro interior, llevaba una grabadora de voz digital de alta precisión encendida. Diego ya estaba sentado en la mesa. Pidió una botella de Ribera del Duero, un reserva exquisito. Lo vi girar la copa de cristal, observando cómo el vino tinto dejaba gruesas lágrimas rojas en las paredes del cáliz. Era un escenario perfecto. Comimos jamón ibérico de bellota y mariscos, mientras yo, con una sonrisa triste, comenzaba mi interrogatorio disfrazado de curiosidad maternal. «Ese dinero, los 3 millones de euros, Diego, ¿están seguros en Andorra?
Pregunté en un susurro, inclinándome hacia él. Él sonrió con suficiencia, bajando la voz. Completamente seguros, mamá. Papá abrió cuentas a nombre de Mateo Vargas, pero fui yo quien firmó las transferencias desde las cuentas de la naviera. Falsifiqué las actas del Consejo de Administración para justificarlo como inversiones internacionales. Nadie podrá rastrearlo nunca. Mi corazón latía con una frialdad espantosa. Y el hombre del coche, fingí un estremecimiento llevándome una mano al pecho. ¿Cómo lograsteis que la policía no hiciera pruebas de ADN? Diego bebió un sorbo de vino. Todo es cuestión de dinero, mamá. El estibador tenía cáncer terminal. Le pagamos 50.000 euros a su familia en Marruecos a cambio de su silencio. Intercambiamos los registros dentales de papá antes del choque. El fuego hizo el resto. Fue un trabajo limpio. Un trabajo limpio. Comprar la vida de un hombre moribundo, quemarlo en una autopista y hacer llorar a tu propia madre ante un ataúd cerrado. Eso era lo que mi hijo llamaba un trabajo limpio. Al terminar la cena, caminamos hacia su coche. Me abrazó, un abrazo fuerte y cálido. Te quiero, mamá. Gracias por ser tan comprensiva. Sabía que lo entenderías. Le di un beso en la mejilla, el beso de Judas. Yo también te quiero, Diego, susurré, más de lo que imaginas. Menos de 12 horas después, la trampa se cerró. A las 8 de la mañana del día siguiente, yo estaba en el jardín de mi chalet blanco podando mis rosales con tijeras afiladas. A esa misma hora, agentes de la UDEF rodearon la imponente sede de la naviera Vargas. Mi abogada ya había entregado a la fiscalía de madrugada la grabación completa. Los agentes irrumpieron en la sala de juntas y sacaron a Diego esposado frente a todos sus empleados. Mi teléfono sonó a las 9:15. «Ya está hecho, Valeria», dijo mi abogada. «El juez ha dictado prisión provisional sin fianza». Me quedé en silencio sosteniendo una rosa recién cortada. Pensé en el niño al que le enseñé a caminar y en el hombre que me había traicionado. «Gracias», respondí simplemente y colgué. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. El imperio de mentiras que habían construido sobre mi dolor acababa de desmoronarse. Pero aún faltaba una pieza. El arquitecto principal de mi miseria seguía disfrutando el sol en Alicante. Entré en la casa, cogí las llaves y me preparé para mi último viaje. El viaje en coche desde Valencia hasta aquel pequeño pueblo de Alicante me pareció el más corto de mi vida. Esta vez no llevaba gafas de sol oscuras, no me escondí detrás del volante. Aparqué mi Volvo directamente frente a la fachada encalada y la puerta cubierta de bugambillas fucsias. Apagué el motor, tomé aire y caminé hacia la entrada con la espalda más recta que nunca. Toqué el timbre. Fue la mujer, Lucía, quien abrió la puerta. Me miró con una cortesía cautelosa, esa sonrisa amable reservada estrictamente para los desconocidos. «¿Sí? ¿Puedo ayudarla en algo?» «Vengo a ver a Mateo», respondí, pronunciando ese nombre falso con una frialdad quirúrgica. «Es un asunto urgente». Ella dudó un segundo, secándose las manos en un paño de cocina, pero asintió. «Está en el patio trasero». Salí al patio. Él estaba allí, de espaldas, podando las ramas secas de un limonero bajo el sol de mediodía. Mis pasos sobre la grava crujieron. Él se giró. El reconocimiento fue instantáneo. Las tijeras de podar se escurrieron de sus manos y cayeron al césped con un golpe sordo. Todo el color,
toda la sangre abandonó su rostro en una fracción de segundo. «Valeria», susurró. Su voz no era más que un soplo de terror puro. Simplemente abrí mi bolso negro, saqué un sobre manila y se lo tendí. «Son copias de los autos judiciales», le dije, con el mismo tono que usaría para pedir la cuenta en un restaurante. «Tienes que leerlos. Tus cuentas en Andorra han sido bloqueadas. La identidad de Mateo Vargas está siendo invalidada formalmente. No tienes dinero, no tienes nombre y no tienes a dónde huir». Sus manos temblaban violentamente al coger los papeles. «¿Qué has hecho?», balbuceó, mirándome como si yo fuera un monstruo. «¿Qué has hecho, Valeria?». «Yo no he hecho nada, Alejandro», respondí. «Yo solo he encendido la luz en una habitación a oscuras». Lucía apareció en el umbral de la puerta, frunciendo el ceño al notar la tensión asfixiante. «¿Mateo? ¿Qué ocurre? ¿Quién es esta señora?». Me giré hacia ella. «Soy su esposa», dije, «su esposa legal. Llevamos casados más de 40 años. El hombre al que llamas Mateo no existe. Es un fantasma que compró el cadáver de un inmigrante enfermo, lo quemó en una carretera y dejó que yo lo enterrara para poder escapar contigo con 3 millones de euros robados a nuestra empresa». Alejandro cayó de rodillas sobre el césped. «Valeria». Alejandro no llegó a enfrentarse a un tribunal. 3 semanas después de su arresto, murió de un infarto fulminante en el suelo frío de su celda en la prisión de Picassent. La llamada me llegó de madrugada. «Falleció a las 5:20 de la mañana», dijo la voz burocrática. «¿Qué hacemos con el cuerpo, señora Vargas?». Durante un largo minuto sostuve el teléfono en silencio. No sentí alivio, no sentí dolor. Lo que sentí fue una distancia inmensa, como si el hombre del que me hablaban ya no perteneciera a mi mundo. «Incineradlo», ordené finalmente. «Una cremación básica, sin servicio religioso, sin flores. Tiren las cenizas al mar». «¿Está usted segura, señora?». «Completamente», respondí. «Ya me ha quitado demasiado. No voy a regalarle una última función de teatro». El proceso legal continuó sin él. La identidad de Mateo fue erradicada. Los activos de la naviera fueron recuperados por la corte. Diego fue condenado a 8 años de prisión por fraude financiero y falsedad documental grave. Fui a visitarlo una sola vez a la cárcel. Estaba demacrado, sin su reloj de oro ni su arrogancia. Tomé el teléfono de la cabina. Él me miró con lágrimas en los ojos. «Te quiero, hijo», le dije con firmeza, «pero el amor de una madre no borra las consecuencias de tus actos». Él asintió. Por primera vez en su vida no intentó manipularme. Los meses pasaron. Liquidé la naviera Vargas y vendí el inmenso chalet de Valencia. Me compré una villa blanca y luminosa en un acantilado de Javia, mirando directamente a la inmensidad del Mediterráneo. Volví a pintar, volví a viajar, empecé a dormir la noche entera sin pastillas. El dolor de aquel luto falso no me destruyó, fue el silencio lo que casi me mata, y fue la verdad la que finalmente me salvó. Una tarde caminé por última vez por el panteón familiar donde descansaban los restos del pobre estibador marroquí. Ordené que cambiaran la placa, devolviéndole su verdadero nombre para que su alma también encontrara paz. Me quedé allí un instante, no para llorar, sino para cerrar definitivamente la puerta a la mujer sumisa que solía ser. Aquella tumba nunca albergó a mi marido, albergó mi inocencia. Me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. Hoy, a mis 70 años, mi vida es más silenciosa, pero es infinitamente más fuerte en todo lo que realmente importa. He aprendido que la dignidad te la ganas en el preciso instante en que te niegas a seguir siendo engañada. Y he aprendido, a base de escaricias, que nunca,
absolutamente nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Y esa elección lo cambia todo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.